Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos en este vídeo que contaros muchas cosas. En el anterior hemos hablado acerca de la clasificación y os hemos dado datos, os hemos dado muchas gráficas y os hemos dado las palabras de los pilotos. En este vídeo sobre uno en específico sí que vamos a hablar acerca de lo que hemos vivido en el día de hoy en clasificación, pero especialmente nos vamos a centrar en mañana, en la carrera, en lo que hablan los pilotos, en la parrilla, en las estrategias y en muchísimo más. Así que todo lo que os vamos a contar en este vídeo estará detallado en la descripción del mismo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar por el equipo Aston Martin, que parten, ya lo sabemos, en la quinta fila, 9º y 10º para Lance Stroll y Fernando Alonso respectivamente. No es la posición que se esperaba, se hablaba, lo habíamos dicho, lo había contado la propia Fórmula 1, que Aston era el tercer equipo en ritmo de clasificación según las simulaciones que habíamos visto en libres. Realmente podemos decir que sinceramente eran el cuarto, aunque no hayan quedado. Si fueras cuarto, quedas séptimo y octavo, que es una fila por delante. Pero bueno, le han superado Russell y le ha superado Tsunoda, pues porque Stroll es Stroll y porque Alonso ha tenido los daños que ha tenido, que ahora os hablamos al respecto sobre ello. Pero sí que ese cuarto equipo por delante de Mercedes en clasificación, recalco, ha sido así. Aún así, para carrera ya os habíamos estado diciendo que realmente para carrera este es un circuito que sí que puede adaptárseles mejor. A la diferencia de para clasificación, que eso era Arabia Saudí, porque el circuito como tal se le adapta mejor en Arabia Saudí, eso ya os lo había contado yo, que era mi suposición y efectivamente ha sido así. Arabia Saudí era un circuito donde el coche funcionaba mejor, ahí en carrera se podía defender menos y con el problema que tiene Aston Martin en carrera era más perjudicial. Aquí se puede defender mejor porque es más complicado adelantar y las largas rectas y zonas de DRS iban a hacer a un Aston Martin que se pudiera defender. Pero eso os lo contaba yo suponiendo que pudieran Alonso haber hecho otra proeza como la hizo en las dos primeras carreras y ponerse en una posición alta y demás. No ha sido el caso y ahora tienes que adelantar mínimo a Tsunoda. Hay que intentar adelantar, por supuesto, y a Russell yo creo que vas a poderle llegar a pelear, los McLaren y demás, yo diría que va a estar complicado. Pero eso, hay que intentar pelear. Y a Pedro de la Rosa, ya sabemos, embajador de Aston Martin, le han preguntado sobre las posibilidades y lo que creen ellos. Si se puede adelantar con un circuito con 4 zonas de DRS y si pueden llegar a remontar. Y lo que recuerda Pedro es lo que hemos estado también diciendo durante toda la semana previa y que llevamos diciendo desde los libres 1, que es que en este circuito pasan cosas. Es un circuito de la vieja escuela y es un circuito que sigue siendo muy complicado. Hemos visto a los mejores cometer errores. Le hemos visto a Alonso en esta misma sesión de clasificación, se lo hemos visto a Hamilton, pero es que se lo hemos visto a Verstappen, ese piloto que parece que no falla, pues aquí lo ha hecho. Es un circuito que pasan cosas. El año pasado hubo 3 resalidas, 2 banderas rojas, un coche de seguridad. Desde luego que Melbourne es un escenario donde suelen pasar cosas, puede haber una carrera aburrida. Oye, puede ser, pero esa premisa la tienen en el equipo Aston Martin y considera Pedro de la Rosa que habrá oportunidades, también poniendo una de las claves que no va a ser el único que lo diga, que es la gestión de los neumáticos. Corriendo como corre el Aston Martin, Pedro, aún saliendo atrás, 4 zonas de DRS, ¿podemos confiar en que vayamos hacia adelante? Bueno, mañana va a ser una carrera complicada, primero porque en este circuito ya sabemos los safety cars, virtual safety cars, las banderas rojas que hubo el año pasado, todo puede ocurrir, pero sobre todo lo que va a definir mucho esta carrera va a ser la degradación, va a ser el graining, van a ser las 2 paradas que van a haber y tradicionalmente esta ha sido una carrera de una parada. El año pasado hubo gente que con un juego de neumáticos casi te hizo toda la carrera. Mañana va a ser muy diferente, ¿no? Entonces van a haber oportunidades, pero repito, hay que estar muy ojo a visor y no cometer ningún error. Es importante saber qué va a pasar con el suelo de Fernando Alonso. Os lo hemos dicho en el anterior vídeo, que os lo comentaríamos en este, la información que hubiera al respecto sobre el mismo. Se sabe poco, pero ya os podemos decir que, claro, hay complicaciones. Alonso ha roto un segundo suelo, porque el primero lo rompió en los libres 1. Oye, es cosas que pasan, se arregló para esa sesión y en la siguiente se le cambió. En teoría, para esta sesión ya es raro llevar 4 suelos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues efectivamente
efectivamente, según informa Soy Motor, Alonso va a correr, que se lo comentan a Aston Martin, Alonso va a correr con el fondo plano reparado, es decir, no sería un fondo plano nuevo, pero lo que comenta Aston Martin es que va a estar en plenas condiciones, van a estar trabajando durante toda la noche para poder darle ese suelo que esté como si fuese nuevo, como si no se hubiese roto. La verdad que yo creo que el fondo de los libres 1 sí que estaba más complicado de poderlo solucionar, pero el de esta la verdad que tenía daños, claramente se ha visto porque Alonso no ha sido capaz de mejorar. Alonso, su vuelta en Q3 ha sido 8 décimas más lento que el de Q2, desde luego que tenía daños importantes, pero yo creo que se puede llegar a recuperar, ha pasado poco por la grava, ha ido de frente, bueno, yo creo que se puede llegar a solucionar y eso es lo que están informando desde el equipo Aston Martin, que va a llevar ese fondo totalmente remodelado y totalmente reforzado y totalmente reparado para poder disputar esta carrera. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero el propio piloto asturiano también se ha pronunciado y ha detallado sus claves en el intento que tienen que hacer por remontar. ¿Cuál es el objetivo que dice? Se lo vais a escuchar que lo comenta, que es los 2 coches en puntos. Como lleva diciendo Aston Martin desde principios de temporada, que su objetivo siempre es conseguir que los dos pilotos puntúen. Sí que es verdad que este circuito esperaban pues poder tener un mejor ritmo de carrera y poder sacar más puntos, pero bueno, el objetivo es mantener esta posición en la que siempre estén sacando puntos. Y sobre todo, ¿qué va a ser crucial? La degradación de neumáticos. Al igual que lo ha dicho Pedro de la Rosa, dice Fernando que va a ser sumamente importante. ¿Por qué es tan importante la degradación de neumáticos? Ya os lo hemos explicado, pero os lo explico muy breve nuevamente por si no lo sabéis. Este fin de semana en Australia llevamos la elección más blanda posible de los compuestos Pirelli. Es una elección más blanda que es la que se llevó en Arabia Saudí y 2 más blandas que la que se llevó en Bahrein. Para que os hagáis una idea, el blando de Bahrein es el duro de este fin de semana. Por supuesto, eso va cambiando dependiendo del circuito y de las necesidades, pero es que este mismo escenario el año pasado llevó la misma especificación que en Arabia Saudí, es decir, una más dura. El blando del año pasado es el medio de este. ¿Eso qué pasa? Que estamos en un año donde en lugar de la parada habitual que se suele llevar a cabo y luego pones otro compuesto y ya está, aquí se espera que haya 2 paradas en todos los equipos porque la degradación es alta y Aston Martin lo ha dejado bastante claro porque ya sabemos que el neumático que usan en carrera suelen darle una vuelta para quitarle esa capa superior, esto que comentan de Aston Martin, y ya lo han hecho con 2 duros y un medio que será el compuesto que utilicen en carrera. How are you feeling about tomorrow and the race pace of the car? Because it's close, isn't it, with McLaren, Mercedes as well? Yeah, everything is very close between 3 or 4 teams, but I think tires will dominate the race pace and how much we can control the graining, which has been a topic this weekend, and that will be the key. So yeah, finger crossed, we have a good race and we score points with both cars. Además, y finalizamos con el tema del equipo Aston Martin, Fernando Alonso ha mandado un contundente mensaje en el vídeo que ha publicado Aston Martin con las palabras del piloto asturiano. Sobre todo, bueno, habla acerca de la carrera y lo que ya os hemos estado diciendo, lo que también ha dicho Pedro de la Rosa, que es un circuito en el que ocurren cosas, en el que hay coches de seguridad, en el que hay banderas rojas, en el que hay accidentes, en el que puede ocurrir bastante y que eso es algo con lo que tienen que, desde luego, tenerlo en mente, pero sobre todo, y el mensaje que manda Alonso que me ha parecido bastante bueno, es que hoy no ha hecho un buen trabajo, lo reconoce y dice: haré un mejor trabajo mañana y recuperaré lo perdido. Yeah, tricky qualifying. I think we were a little bit less competitive than the previous 2 races, and we need to find more pace for tomorrow. We have both cars in Q3 in the top 10, 9th and 10th. Hopefully we improve those positions tomorrow when we see the checkered flag. Circuit is very tricky. The race will be very long, very demanding on tires. We saw last year safety cars, red flag, so we need to keep very focused, avoid any mistake. I didn't do a good job today. I will do a better tomorrow and recover everything we lost today. Let's go. Por su parte, Carlos Sainz piensa en la victoria, sale segundo en segunda posición, por supuesto saliendo segundo tienes que pensar en esa victoria, pero sí que lo ve posible, se lo han preguntado. Ya hemos visto que Ferrari se postulaba como el favorito a llevarse la pole, incluso en las simulaciones que había dicho la propia Fórmula 1, efectivamente estaban en esa posición. Al final no se lo han llevado, pero sobre todo con un Sainz que él lo ha repetido en muchas ocasiones que no estaba al 100%, es una muy buena posición. Y sobre esto es lo que vuelve también a indicar del hecho de necesita estar al 100% para poderle ganar a Verstappen.
Así de claro y así de conciso ha sido el piloto madrileño. Y eso es así, y lo que dice es que espera mañana poder estar mejor para efectivamente poderle pelear. Recordemos que Carlos es el único piloto que ha podido ganarle en las últimas 21 carreras a Max Verstappen. Lleva Max Verstappen seguidas 19 victorias con una entre medias de parón, que es la de Carlos Sainz. Puede ser la 20ª carrera o puede volver a ser Carlos Sainz quien le detenga. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo, pero efectivamente Carlos Sainz sí se ve en esa pelea por la victoria, pero lo que dice es que necesita hacerlo todo perfecto, necesita estar al 100%, y ahí quizá está la única duda que tiene el piloto de Ferrari. The cars look quick all weekend. You've looked quick all weekend. What can you do tomorrow? I've looked very quick, that is true, and the car has looked very quick. But in order to put it on pole today and to win tomorrow, I would have needed to be 100%, and I would have needed a perfect job and a perfect lap, you know. And today, I cannot ask for more, you know, because it's impossible to be 100% and to do a perfect job today. But I feel like if tomorrow I feel good, I will give it my best shot. But to beat Max tomorrow, you need to be 100%. ¿Que cómo va el ritmo de Carlos Sainz y el ritmo de Ferrari? Bueno, pues lo ha respondido Carlos Sainz Senior en DAZN España, que se lo han estado preguntando, indicando que el ritmo de Carlos es difícil de leer, porque el viernes seguía estando bastante incómodo en general, no en sí con el coche, sino con el tema de la operación y demás, que hoy ha rendido muy bien, pero que sí el viernes no estaba del todo cómodo y no pudo hacer tantas tandas largas, pero recalca sobre todo que lo importante es la gestión de neumáticos, especialmente el graining, que como hemos escuchado ya es lo que también han recalcado tanto Alonso como Pedro de la Rosa, porque todos los equipos están mostrando bastante graining, pero aquí hay algo curioso, y es que lo que pareció en libres es que Red Bull tenía más graining que Ferrari, o sea que podría posicionarse como Ferrari, tener mejor gestión aquí por esa faceta que lo tiene Red Bull. Lo único que lo dice el propio Carlos es que una cosa es lo que veamos en libres, otra cosa es lo que veamos en la carrera. No le extrañaría que pueda llegar a cambiar, y desde luego que a mí tampoco me extrañaría que de repente aparezca Red Bull y esto que os estamos diciendo de que en libres el graining parecía más controlado en el Ferrari, aparezca más controlado en Red Bull ya en carrera. Vamos a ver, tandas de ayer de carrera, ¿qué sensaciones se dejaron? Porque al final... Es muy difícil de leer porque al final él ayer estaba francamente regular, no hizo buenas porque no se encontraba bien, pero hay que esperar a mañana. Yo creo que el graining va a ser lo fundamental, ver quién tiene más. ¿Teníais mucho graining? Sí, teníamos. ¿Delante, atrás o solo...? Delante, atrás, un poco como ¿Cómo te estoy sacando información? Un poco como todo el mundo, pero al final mañana se verá, ¿no? Yo creo que es un poco... Hay que esperar a mañana. Dependerá también de cada coche, de lo que se empuje, sobre todo con la soft, que es la que más abrirá, y al final también es una carrera que suelen pasar, como sabes, muchas cosas de safety car, ya lo vimos el año pasado, de historias. Yo lo que espero y deseo que tenga una carrera limpia y que la acabe, pues será una buena recompensa. Pero que de verdad, que no es solo desde Ferrari que estén diciendo esto, no es solo desde el entorno de Carlos Sainz que tengan que decir que van a pelear por la victoria, que es que Verstappen cree que Ferrari, y sobre todo específicamente Carlos Sainz, que es quien sale a su lado, va a pelear por la victoria este fin de semana. Así de claro también lo ha llegado a decir, diciendo que se han mostrado muy cómodos tanto en ritmo a una vuelta como en ritmo a carrera en lo que hemos podido ver hasta ahora en esta fin de semana, y dice bastante claramente que no va a ser un fin de semana como los anteriores, no va a ser un paseo militar, por así decirlo, como el que fue en Bahrein y en Arabia Saudí, que en este circuito Ferrari se ha adaptado bien y van a estar en esa pelea por la victoria contra el mismo que sale en ese primer lugar, porque además recordemos que Checo parte desde el sexto posición después de la penalización, así que lo va a tener más complicado. You still feeling Ferrari a threat tomorrow for the win? Yeah, they've been very comfortable the whole weekend. You know, over one lap, long run pace, they always looked on top. So I expect it to be tough tomorrow, and that's real. The last two races, I think we had the upper hand, but of course you have to be a bit cautious because you never know, right? But I do think that tomorrow they will be very strong. Pero Checo tampoco tira la toalla, ¿eh? Por supuesto que no, porque sale sexto. Esas palabras las ha dicho antes de
anunciarse oficialmente que iba a salir en sexta posición, pero ya se sabía que estaba siendo investigado y ya se pensaba que podía recibir esa sanción de 3 puestos. Le han preguntado sobre remontar, sobre conseguir poder ganar posiciones y sobre si el objetivo es volver a estar en el doblete, volver a hacer un doblete de Red Bull, que sería el tercero consecutivo y un mejor arranque que lo hicieron el año pasado, porque en este escenario Checo tuvo bastantes problemas. Dice efectivamente el mexicano que ese es el objetivo, conseguir la mayor cantidad de puntos para el equipo y conseguir volver a conseguir ese doblete sería el objetivo. Por supuesto, obviamente él querría ser el que esté liderando el doblete, pero él ya avisó de que el objetivo tenía que ser mejorar en quali. No se ha podido mejorar porque ni siquiera ha podido salir en esa primera fila, independientemente de luego la sanción que haya tenido, y pues eso ya le ha lastrado. Ahora además no es que tenga que adelantar solo a Sainz para estar ya en ese doblete, sino que tiene que adelantar a los 2 McLaren y a los 2 Ferrari. No one's tried the hard tie. I know it's the same for everyone, but you guys generally respond well in the race. Are you optimistic that you can maybe get on to a 1-2 and third successive 1-2 of the season? Yeah, that will be the aim for tomorrow. So hopefully we are able to get it, and that will be a very nice result for the team. Sobre el piloto que os he dicho que teníamos que sí hablar acerca de su clasificación, porque como habéis visto todo lo que hemos hablado es para mañana, pero sobre el que sí que queremos hablar de su clasificación es Lewis Hamilton. El piloto británico se ha pronunciado después de caer en Q2. Específicamente le preguntan que qué siente después de haber caído en Q2, es lo que le han preguntado en el corralito, y lo que dice estar ya acostumbrado a caer eliminado en Q2, que es un sentimiento plano, pero que ya se está acostumbrando porque parece que lo dice como si estuviese cayendo en Q2 en todas las carreras y fuese algo que antes en su carrera deportiva no le hubiera pasado. Esto último sí es verdad, pero lo de que le esté pasando en todas las carreras, no. Que le está pasando más que los 8 años en que Mercedes ha dominado la Fórmula 1 como domina hoy Red Bull, pues desde luego, fíjate Verstappen cuántas veces cae en Q2. Pues no cae ninguna. Pues es que Hamilton estuvo así muchos años. Bottas, que fue su compañero en Mercedes desde 2017 hasta 2021, no cayó nunca con Mercedes fuera de la Q3. Siempre llegó hasta la Q3, para que veáis el nivel. Entonces, obviamente, está cayendo más veces en Q2, pero decir que estoy acostumbrado a caer en Q2, pues ni que cayese todas las carreras. Es la primera vez este año. Pero ahora hablamos al respecto sobre esto, y luego también ha mencionado en las palabras que os vamos a poner ahora para que escuchéis, habla acerca de la rivalidad con Russell y dice que no sabe si es que no está entendiendo el coche, porque Russell está teniendo mejor rendimiento, va 3-0 en clasificación ganándole el británico, y en carrera van 2-0. Y por supuesto parece que salvo algo le ocurra a Russell va a ser un 3-0 también después de esta carrera. O sea que iría claramente, Russell se habría adaptado mucho más rápido a este W15. Más allá de aquí, esto es lo que comenta y efectivamente ha sido así. Más allá de todo esto, yo os lo traigo porque quiero dar una reflexión. La he puesto en redes sociales, pero quiero comentárosla también aquí. Hace unos días, y en el canal lo comentamos, David Coulthard dijo que se le veía a Hamilton ya con la mentalidad, con la mente puesta en Ferrari y en 2025, como estando totalmente fuera de lo que está ocurriendo este año y de Mercedes. Y quiero que escuchéis las palabras que os vamos a poner ahora de Hamilton y para que veáis cómo lo transmite. Realmente creo que sí, en este sentido. No será así todo el año, dependiendo de cómo vaya Mercedes, se meterá un poco más en la temporada o se volverá a salir, pero sí que parece que está totalmente fuera, está en plan... Está de 2 años de transición, porque a Ferrari se va para el 2026, por supuesto. Entonces está como si tiene 2 años todavía por delante de transición para intentar volver a ganar. Y no me parece tampoco la mejor actitud. Me parece que, bueno, puede llegar a ser algo lógica, pero es lo que os digo. Es que estoy acostumbrado en caer en Q2. Es que Hamilton, de verdad, es la constante discusión que hay. Si es que Hamilton no ha tenido malos coches encima. Nunca. Es algo bueno que ha tenido, ha sabido elegir y se los ha merecido, por supuesto, tener siempre buenos coches, pero nunca ha tenido malos coches. Que estos de Mercedes últimos sean los peores coches que ha tenido, realmente el peor fue el comienzo de McLaren en 2009, pero es que a mitad ya tenía otra vez coche ganador. Realmente estos son los peores coches como tal que ha tenido. Y son coches que va a conseguir podios este año. El año pasado quedó tercero en el Mundial.
y que ya esté con esta mentalidad, que creo que sí que es por el hecho de que se marcha Ferrari, pero también creo que ya se le vio también en 2022 en alguna ocasión de cuando las cosas van mal, yo me borro, no me parece tampoco la más oportuna ni la más idónea. Pero bueno, esto es lo que dice Hamilton, va perdiendo 3-0 contra su compañero de equipo y dice estar ahora acostumbrado a caer en Q2, aunque sea la primera vez que cae este año. Nothing in it to get into Q3 today. I think it was 0.059 seconds. I know when you asked the team if you'd made it through, what was your reaction when they told you just missed out? I mean, I'm a bit used to it now, getting knocked out of Q2. So, kind of just a flat feeling. It's not. Yeah, it's like it's not great, but yeah. Feels like it's been a bit of a fight all weekend long, and you've kind of gone from one extreme to another, just trying everything. Just how are you dealing with this? I know it's been a long time like this. How are you dealing with it still? I mean, I don't know if I'm dealing with that great. I mean, less consistent than George. George is doing a better job with our cars. Three qualifyings in a row that he's out qualified me, and he's happily. No, he's just seemed to get on a lot better than I do. So yeah, just trying to keep my head above water and just continue to realizing, there's much, it could be way worse. Informaros también al respecto sobre Sauber que Guan Yu Zhou va a salir desde el pit lane. ¿Por qué va a salir el piloto chino desde el pit lane? Bueno, básicamente necesitan cambiarle el alerón. Ya sabemos, si no lo habéis estado atentos a la clasificación, os lo hemos contado en el resumen, pero bueno, os lo vuelvo a contar. Zhou ha caído eliminado en última posición porque ha sido último. Había un poco más, pero vamos, un poco más de ritmo en ese Sauber, a lo mejor no para haber sido último, pero vamos, aún así tampoco no hubiera pasado como muchísimo de la Q2, por supuesto, pero ha quedado último porque en la vuelta última ha roto el alerón. Él mismo ha dicho de no sé dónde lo he roto, porque luego ha salido la revisión, que se ha dado un golpecito y se le ha roto el alerón y demás, pero que no se había enterado y al final ha quedado en última posición. El punto está en que la rotura del alerón, Sauber era uno de los equipos que también traía novedades y no tienen, de verdad estamos en un fin de semana curioso en este sentido, pero no tienen alerones de repuesto de esa especificación. Entonces, como se ha roto y ya había comenzado, ya había entrado en Parc Fermé, le tienen que poner una especificación antigua del alerón delantero y como estaban en Parc Fermé, rompes el Parc Fermé porque rompes la configuración del coche, por lo que tiene que salir desde el pit lane. Ese es el motivo, pero que la verdad estamos en un fin de semana curioso de que bueno, Aston Martin se ha quedado seguramente sin fondos, pero sin suelos, pero porque ha roto ya dos Alonso. Williams ha necesitado quitar un coche, no está corriendo con los dos coches porque no tenía ni siquiera 3 chasis, y ahora Sauber, que no tenía ni siquiera tampoco 3 alerones, y le tienen que poner uno de la especificación antigua a Guan Yu Zhou para que pueda correr, pero bueno, que saldrá desde el pit lane, básicamente es lo que os teníamos que comentar. Para finalizar, os tenemos que enseñar la parrilla de salida para el día de mañana, que es la que estáis viendo ahora mismo en pantalla en este orden: a la izquierda los pilotos impares, a la derecha en el lado sucio los pilotos pares. En la izquierda tenemos a Max Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Stroll, Hamilton, Bottas, Ocon, Gasly y Zhou. Bueno, Zhou sale desde el pit lane. Vamos a tener 18 pilotos en parrilla únicamente y esos pilotos son los que salen desde el lado mejor de la parrilla. Aún así, el lado sucio no está mal este lado, que lo que tienen son Sainz, Leclerc, Checo, Tsunoda, Alonso, Albon, Magnussen, Hülkenberg y Ricciardo. No es malo, recordemos el año pasado que salía Verstappen y Russell en primera fila y Russell logró adelantarle siendo también bastante agresivo. Verstappen también se dejó, lo dijo al bajarse del coche, que se dejó pasar por los dos Mercedes porque Hamilton, saliendo tercero, también la adelantó luego en la siguiente recta, pero lo dijo Verstappen, que fueron muy agresivos y sabía que los iba a adelantar más adelante, entonces no merecía la pena. Pero desde luego que podemos tener hay bastante distancia hasta la primera curva, pero sobre todo la primera curva no es una frenada fortísima, se puede llegar a ver en paralelo porque es amplia y luego hay otra recta. Eso da pie a que siempre haya caos, siempre haya cosas que ocurran en la salida. Si no hay golpes en la primera curva, los puede haber, que tampoco tiene por qué haberlos, por supuesto, pero en la siguiente, en la curva 4, ahí es donde, por ejemplo, el año pasado Leclerc y Stroll colisionaron y Charles quedó eliminado de la carrera.
que se provocó también un coche de seguridad por eso. Bueno, desde luego que las salidas en Melbourne suelen ser muy interesantes también, y desde luego con esta parrilla de salida que vamos a tener es muy interesante. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones y déjame en los comentarios quién crees que mañana se hará con la victoria. ¿Logrará Verstappen otra victoria más, 10ª victoria consecutiva? ¿Puede ser Carlos Sainz nuevamente quien consiga arrebatarle la victoria al neerlandés? ¿Puede ser otro piloto, Norris, que gane su primera victoria? Oye, a lo mejor le ocurre algo a Verstappen y Carlos, colisionan y gana Norris su primera carrera. Puede ser Leclerc, Checo que remonte. Bueno, déjame en los comentarios quién crees que va a ganar mañana. Esto ha sido todo por este vídeo. Si te ha gustado, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.